Muy bien, entonces esta es nuestra sesión de matemática de hoy día 21 de septiembre. Vamos empezando y lo que ustedes están viendo ahí en pantalla es para calcular y es un ejercicio, es un caso de operaciones combinadas. Dentro de las operaciones combinadas vamos a ver casos donde se van a mezclar pues distintos tipos de operadores. Se movió. Ahí está. Los operadores, si nosotros recordamos, los operadores, los operadores en matemática vienen a ser pues esos símbolos que nos indican qué debemos efectuar con ciertas cantidades. Por ejemplo, el símbolo de una cruz significa hay que sumar, un guión es una sustracción o una resta, un punto, un asterisco o una X también significa producto o multiplicación. Este símbolo o dos puntos o un slash significa cociente o división, ¿correcto? También tenemos la potenciación y la radicación o los exponentes. También vamos a tener signos de colección o de agrupación. ¿Cuáles son estos signos de agrupación o de colección? Vamos a tener los paréntesis, también puede ser que tengamos los corchetes o también las llaves. ¿Ok? Entonces, dentro de una operación combinada tenemos que respetar la jerarquía. ¿Qué significa eso? Si en el ejercicio solamente tengo operadores, entonces tengo que resolver respetando la jerarquía. ¿Cuál es la jerarquía? ¿Cuál es la jerarquía de los operadores? Primero están los exponentes y o las raíces. ¿Ya? Estos están primero. Segundo, están la multiplicación o el producto y la división o cociente. Y al final dejamos las sumas y las restas. ¿Ok? Esa es la jerarquía que nosotros tenemos que respetar cuando vamos a desarrollar casos de operaciones combinadas. Repetimos. En las operaciones combinadas tenemos operadores de suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación. En algunas ocasiones vamos a tener signos de agrupación o de colección, como son el paréntesis, las llaves y los corchetes. Cuando una operación combinada tenga, como su nombre dice, una combinación de operadores, pues debo guiarme de la jerarquía. ¿Qué operadores tengo que resolver primero? Pues tengo que resolver primero los operadores de los exponentes y las raíces, después los productos y de la división, y al final las sumas y restas. Vamos a ver este ejemplo que nos está proponiendo acá. Vamos a ver este ejemplo que nos está proponiendo ahí. Nosotros tenemos 8x, o sea una multiplicación, por 8 menos 4 por 6 menos 5 por 8. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros tenemos ¿cuántos operadores? Pues observamos que tenemos una multiplicación, 2, 3 multiplicaciones, tenemos 2 diferencias o 2 restas. Según la jerarquía de operadores, lo que primero tengo que resolver es la multiplicación. Profe, ¿no que se tenía que resolver los exponentes y las raíces primero? Se pueden preguntar. Claro, pero en este caso no tenemos operadores de raíces ni exponentes. Entonces lo que resta, lo que quedaría hacer es los productos y divisiones. Y lo que vamos a hacer, el resto de los operadores quedan igual, no se alteran, no se cambian. ¿Ok? Veamos, 8 por 8, 64, menos 4 por 6, o 6 por 4, 24, menos 5 por 8, 40. Fíjense cómo he resuelto operadores de multiplicación de izquierda a derecha. Es muy importante esto, ¿sí? De izquierda a derecha. Ahora ya he resuelto el operador de la multiplicación, pues continúo con lo que queda, que son sumas y restas. Y ahí observamos que tenemos dos restas, ¿verdad? Pero tenemos dos. ¿Cuál hago primero? Siempre es conveniente, cuando los operadores son de la misma jerarquía,
empezar de izquierda y terminar en derecha. Entonces voy a calcular acá, 64 menos 24 serán pues 40, ¿verdad? Y el resto copia igual, menos 40. Y al final obtendría 40 menos 40, 0. Entonces tendría la alternativa B. Tengan en cuenta que cuando nosotros vamos a resolver operaciones combinadas, siempre hay que respetar la jerarquía de los operadores. No olviden, el orden es muy importante. No se vayan a querer desarrollar los casos así como loquitos de frente. No. Hay que respetar la jerarquía. Exponentes y raíces primero. Productos y divisiones segundo. Sumas y restas tercero. Profe, si hay una combinación, por ejemplo, de sumas y restas, ¿por dónde empiezo? Si es de la misma jerarquía, hay que empezar de izquierda y terminar en derecha. ¿Correcto? Si tengo signos de colección, primero tengo que resolver lo que está dentro del signo de colección. Caso número 3. En este caso ya observamos, en operaciones combinadas, ya estamos observando que tenemos los operadores de división, de potenciación, multiplicación, sumas y restas. Y además de eso, tenemos un signo de agrupación o colección. Voy a copiarlo acá para poder explicarles en orden, ¿ok? En orden. Bien, vamos a resolver acá. Es 4 elevado al cuadrado. Estos dos puntos significan división. Dividir entre 2 al cubo menos, abro paréntesis, 2 elevado al exponente 4 menos 3 elevado al exponente 2, o también llamado 3 al cuadrado, menos 6 al cuadrado. Todo, cierro el paréntesis, más 2 elevado al exponente 5, y esto multiplicado por 3. Bien, cuando nosotros estamos desarrollando este tipo de casos, ¿qué es lo que no debemos hacer? Lo que no debemos hacer es ir como loquitos y tratar de responder por separado. No, siempre hay que guiarnos de las reglas básicas para poder desarrollar operaciones combinadas. Primero hemos dicho, si hay signos de colección, no importa lo que hay alrededor, primero tengo que resolver lo que está dentro del signo de agrupación o colección. Y acá estamos observando que sí tenemos un signo de colección, y dentro de ese signo de colección tengo potenciación y tengo diferencias o restas. Entonces, dentro de la potenciación y diferencia, ¿quién es el operador que tiene mayor jerarquía? Pues el que tiene mayor jerarquía es la potenciación. Entonces eso es lo que tengo que resolver, y el resto le copio igual como si no existiera. El resto lo copio igual hasta que no resuelva lo que está dentro del signo de colección, o sea, dentro de ese paréntesis. El resto no lo toco. ¿Ya? 4 al cuadrado dividido entre 2 al cubo menos, y ahora dentro del paréntesis, entre potencia y diferencia, ¿qué primero hago? La potencia, ¿verdad? 2 a la 4, o sea, el 2 multiplicado 4 veces, o sea, es 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿Correcto? ¿Sí? 16. Esto es 2 a la 4. ¿Qué otra potencia más tengo? Tengo 3 al cuadrado, o sea, 3 por 3, 9. ¿Qué otro exponente más tengo? Tengo 6 al cuadrado, o sea, 6 por 6. 6 por 6, 36. ¿No? Y otra yapita más, tengo 2 a la quinta, aunque está afuera, pero hay que resolverlo. Tengo que es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, o sea, 32. Bien, vamos entonces dentro del paréntesis. 2 a la 4, hemos visto que 2 elevado al exponente 4 es 16, y resuelvo ahí, negativo. 3 al cuadrado, 9, menos 6 al cuadrado, 36. Cierro el paréntesis, y el resto copio igual como si todo estaría normal. Profe, pero no podemos ir avanzando. De repente me puede estar preguntando. Sí, cuando ustedes ya tengan más práctica, pueden ir resolviendo lo que esté alrededor, pero mientras no sea ese el caso, hay que seguir las reglas a rajatabla. Todo lo que está dentro del paréntesis primero y después el resto. 4 al cuadrado
dividido entre 2 al cubo menos paréntesis y resuelvo. Dentro del paréntesis observo que tengo dos signos de diferencia. Por lo tanto, como son de la misma jerarquía, pues tengo que hacer de izquierda a derecha. Siempre hay que respetar eso. 16 menos 9 es igual a 7, ¿cierto? Menos 36. Cierro paréntesis y el resto copio igual. Seguimos, copiamos igual. Paciencia, por favor. Muy bien, menos paréntesis. Signos diferentes se restan y ponemos el signo del número mayor. Entre 36 y 7, el mayor es 36. Y su signo es negativo. Por lo tanto, el resultado de esta operación va a ser negativo. 36 menos 7. ¿Cuánto será 36 menos 7? 29, ¿no? Sí, es 29. 29 más 7, 36. ¿Por qué es negativo? Porque signos distintos se restan y el resultado lleva el signo del número mayor. El número mayor es 36. Más 2 a la quinta, perdón, casi copio 25. 2 a la quinta multiplicado por 3. Muy bien, ya vamos llegando. 2 al cuadrado, 4 al cuadrado entre 2 al cubo. Y acá una multiplicación de menos por menos más. ¿Correcto? Menos por menos más. 29. Más 2 a la quinta por 3. Ahí ha desaparecido el signo de colección. Ahora sí, recién me voy a centrar en la jerarquía de los operadores. ¿Qué operadores tengo acá? Tengo el operador de la división, multiplicación y también tengo potenciación. ¿Quién tiene mayor rango? La potenciación. Por lo tanto, resuelvo primero los números que tienen al exponente. 4 al cuadrado, o sea 4 por 4, 16. Dividido entre 2 al cubo, o sea 2 por 2, 4 por 2, 8. Más 29 más 2 a la quinta, 32 por 3. Muy bien, ya resolvimos la potenciación. Ahora, cumpliendo las reglas de jerarquía, nos toca resolver la división y la multiplicación. Profe, ¿cuál hacemos primero? Vamos de izquierda a derecha, ¿ok? De izquierda a derecha. 16 entre 8, 2. Y el resto copia igual. El resto copia igual. Sigo resolviendo. 2 más 29 más. Ahora acá. 32 por 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Muy bien. Ahora obtenemos puros signos de sumas. Profe, ¿cuál resuelvo primero? Los dos tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, vamos de izquierda y terminamos en derecha. 29 más 2, 31. Más 96. ¿Y cuánto es 31 más 96? 6 más 1 es 7. 9 más 3, 12, ¿verdad? 127. Profe, ¿pudimos haber hecho este caso en menos líneas? Cuando digo líneas me refiero a, miren, ¿cuántas líneas nos ha llevado a resolver esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí lo podemos hacer en menos líneas, pero como les decía, cuando ya tengamos más experiencia, ahí lo hacemos. Mientras tanto, si es por primera vez que estamos viendo este caso o desde algún tiempo estamos volviéndolo a recordar, es conveniente seguir las reglas a rajatabla. Bien, tercer caso. Nos dice haya, yo soy enemigo del haya, es calcular. Calculemos la medida de, ahí nos pide I6, ¿no? O L6. Si L es la medida total. Muy bien. Como nosotros podemos ahí observar, un ratito, ahí está, voy a pintarlo con otro color, un rojo, muy bien. ¿Qué medida me están diciendo? Acá tenemos nosotros una arista, una cara, ¿sí? Esto mide 20, me dicen. Todo esto de acá, me dicen que la medida está arriba, miren. Su medida está arriba, ¿sí? Mide 60. Todo este lado, este lado de acá, mide 36. Y este lado de acá mide 40.
Este de acá no sabemos cuánto mide, ¿sí? Porque es L6 y justamente es lo que nos piden calcular. Y además de eso, este de acá es L5, mide 42. Entonces, la medida total es esto, 254 mm. ¿Qué significa mm? No es una marca de chocolate, es milímetros, ¿ok? Milímetros. ¿Cómo puedo representar eso en ecuación? ¿Cómo lo puedo representar en ecuación? Primero, he tratado un tema. ¿Qué es una ecuación? Vamos a explicar algún contenido teórico. Ojo, este contenido lo van a encontrar en el manual. Voy a explicar algunas cosas puntuales. Una ecuación siempre tiene cuando se representa explícitamente una ecuación, siempre tiene un signo igual. Al lado izquierdo tiene una expresión y al lado derecho otra expresión. Esa expresión se llaman términos. Antes del signo igual tengo el primer término de la ecuación, por ejemplo, ax más b, y después del signo igual tengo el segundo término de la ecuación, por ejemplo c. A, b y c representan constantes o números. A, b y c representan constantes o números, ¿correcto? También se llaman coeficientes. Y luego tenemos x. X viene a ser la variable, también se llama incógnita. En toda ecuación, lo que se trata de calcular es el valor de la incógnita, el valor de la variable, ¿sí? Y para eso se utilizan distintos métodos. Hay distintos tipos de ecuaciones. Hay distintos tipos de ecuaciones según la cantidad de variables que haya, según el exponente de la variable, ¿correcto? En este caso en particular, estamos viendo una ecuación de primer grado, ¿correcto? Con una variable o incógnita. ¿Por qué se llama así? Ecuación de primer grado con una variable. Profe, ¿porque se ve en primer grado? No. Voy a hacer más grande la ecuación acá. ¿Por qué? Porque el máximo valor del exponente de la variable, en este caso hemos dicho que la variable es x, su máximo valor es 1. Profe, pero su exponente no existe ahí. Sí. Si no está escrito el exponente de la variable, se va a sobreentender siempre que es 1. Entonces, si el exponente es 1 y solamente existe una sola variable, estamos en el caso de ecuación de primer grado. Primer grado porque su exponente es 1, con una variable. Una variable porque solamente existe una variable, x. ¿Correcto? X. Es un tipo de ecuación. ¿Y cómo se resuelven ese tipo de ecuaciones? Uno de los métodos de resolución es dejar a la variable x solita en uno de los términos, por lo general en el primer término, y en el otro término van a pasar todos los que no tengan variable, pero con una condición. Van a pasar, si en el primer miembro están con el signo positivo, como acá ve, pasan con signo negativo al otro miembro. Si está multiplicando, pasa a dividir. ¿Correcto? Repito, si está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Si está multiplicando, pasa a dividir. Y si está dividiendo, pasa a multiplicar. Si les suena un poco confuso, ya vamos a ir explicando algunos casos. Bien, dicho esto, les había mencionado inicialmente que esta ecuación está implícitamente escrita. ¿Qué significa implícito? O sea, está escrito totalmente listo para poder aplicar nosotros cualquier método, lo que estoy explicando, para poder calcular el valor de x. Va a haber casos en donde en los problemas no está explícito. Explícito es escrito, si no está implícito. ¿Qué significa? Que hay que hacer una interpretación previa antes de siquiera tener esta forma de la ecuación para poder resolver. Lo que es este caso de acá, volviendo a este caso. En este caso, usted puede notar que nos dicen que el total es 254, ¿cierto? Pero ¿a qué es ese total? El total es la suma entonces de la longitud 1 más la longitud 2 más la longitud 3
más la longitud 4, más la longitud 5, más la longitud 6, y todo esto es igual a 254 milímetros. Profe, ¿de dónde sacas ese dato? Dirá, pero ahí está en el enunciado. Fíjense cómo he llevado del enunciado, que en esta parte era una gráfica, que es un cálculo de perímetros, y lo he llevado a una ecuación, miren, ve. Así como está, parece que fuera una ecuación de 6 variables, pero, según el enunciado, o sea, según el gráfico, nosotros tenemos el valor de L1, ¿cierto? ¿Cuánto vale? 20. Tenemos el valor de L2, ¿cuánto vale? 60. Tenemos el valor de L3, 36. Tenemos el valor de L4, 40. Tenemos el valor de L5, 42. Y tenemos el valor de L6. No tengo el valor de L6. Y muy bien, a lo que no conozco, pues le voy a llamar X, igual a 254. Y fíjense, ya tengo recién aquí ya tengo una ecuación explícita. ¿Correcto? Para llegar a esa ecuación explícita hemos tenido que aplicar cierto razonamiento para poder escribirlo, matematizarlo. ¿Sí? Hemos razonado y hemos matematizado el caso. Muy bien, vamos a resolver este caso. ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo se resuelve? Los que tienen X se quedan en el primer término y los que no tienen la variable X se pasan al segundo término, pero con signo cambiado. Ese 20 que está con más pasa con menos y así todo lo demás, ¿cierto? Y así todo lo demás. Muy bien. Ahora, según las operaciones combinadas, si estamos en casos de la misma jerarquía, como es aquí, resta, y acá me he equivocado, no es una suma, es una resta, todos son restas, ¿cierto? Lo conveniente es ir de izquierda a derecha. Lo conveniente, no olviden, es ir de izquierda a derecha. ¿Por qué, profe? Bueno, porque así nos dice la regla que debemos nosotros calcular. Me he agenciado de la calculadora. Vamos a calcular rápidamente. 254 menos 20 menos 60 menos 36 menos 40 menos 42. Y ahí obtengo el valor de X. ¿Será cuánto? 56, ¿qué cosa? Milímetros. ¿Ok? 56 milímetros. ¿Sí? 56 milímetros, entonces es la longitud. ¿Qué hemos hecho para poder llegar a este resultado? Primero hemos definido teóricamente que una ecuación tiene esta forma, ¿correcto? En donde tiene un signo igual. Antes y después se llaman términos. Primer término, segundo término de la ecuación, ¿no? Ahora, si la ecuación tiene una variable y esa variable tiene como exponente el número 1, se trata de una ecuación de primer grado con una sola variable, y ahí hemos explicado su método de cálculo de la variable. Bien, en este caso, como ustedes pueden observar, nos piden calcular el valor de X, y no nos dan ningún enunciado. Enunciado quiere decir un párrafo donde hay que interpretar el caso y hay que matematizarlo y escribir la ecuación, como sí hemos hecho en el caso anterior. Acá nos están dando ya escrita la ecuación, o sea, es una ecuación explícita, ¿ok? No hay nada que matematizar, o sea, no hay nada que interpretar, sino directamente voy a aplicar los métodos de cálculo para poder resolverlo. Bien, voy a copiar nuevamente acá. 7x menos, abro paréntesis, 2x menos 6, cierro paréntesis, igual, abro paréntesis, x más 1, cierro paréntesis, abro paréntesis, 3x más 2. Otro detalle, por ejemplo, acá, este ejemplo lo voy a hacer con otro color para que no se confundan, que no forma parte del caso. ¿Ya? Ejemplo, un ejemplo extra. Si yo tengo 2x más 1 igual a 3, es una ecuación. Pero si yo tengo 2x más 1 menos 3, esta no es una ecuación. ¿Por qué? Porque no lleva el signo de la igualdad. ¿Correcto? Cuando lleva el signo de la igualdad, podemos decir que se trata de una ecuación. Si no lleva el signo de la igualdad, entonces no es una ecuación, es una expresión algebraica. Tengan en claro esto, ¿ok? Ecuación,
expresión algebraica. Si no lleva el signo de igual o de igualdad, es una expresión algebraica, no es una ecuación. Y si es una expresión algebraica, se hacen otras cosas con distintos detalles ahí. Bien, en nuestro caso, volvemos a nuestro caso, ya nos dan la ecuación, pero como recién acabamos de calcular y de ver la parte teórica, observamos que ahí tenemos signos de colección o de agrupación. Y sí, la respuesta es sí. En las ecuaciones también se cumplen las reglas de las operaciones combinadas, las jerarquías y también de los signos de colección. Si ustedes verifican en una ecuación que hay signos de colección, primero tienen que resolver lo que está dentro del signo de colección. Muy bien, vamos a hacer eso. Copio igual 7x y este signo negativo menos entra a multiplicar a cada uno de los términos dentro del paréntesis. Aquí se guían por la ley de los signos. Menos por más, menos 2x. Menos por menos, más 6. Muy bien, y luego desapareció el paréntesis. Acá lo mismo. Si bien es cierto, ustedes acá no notan ningún signo, pero antes del, si no se nota un signo, se sobreentenderá que es un signo positivo. Y este signo positivo va a entrar a multiplicar a cada uno de los términos de esa ecuación. Más por más x. Más por más 1. Profe, ¿por qué no le pone más x acá? Se le puede poner, pero se sobreentenderá que también está ahí positivo, ¿ok? Bien. Igual manera para el siguiente paréntesis. Este signo negativo entra a multiplicar a cada uno de los términos dentro del paréntesis. Menos por más, menos 3x. Menos por más, menos 2. Muy bien, ya resolví los signos de agrupación o colección. Ahora me voy a regir por la regla o la metodología que hemos aprendido para resolver ecuaciones de primer grado. Todos los que tienen variable, o sea la letra x, se quedan o se van a pasar. En el primer término, ¿quién se queda? Se queda 7x y se queda menos 2x. En el segundo término, ¿quién se va a pasar al primero? Este se va a pasar al primero y también este. ¿Por qué? Porque todos los que tienen variable tienen que estar en el primer término de la ecuación. Muy bien, y vamos a pasarlo. 7x se queda, negativo 2x se queda. Este x positivo, al pasar al otro miembro pasa como negativo. Este negativo 3x está con negativo, al pasar al otro miembro pasa con positivo. Muy bien, igual. Ahora vamos con los términos independientes o constantes. ¿Quién estaba en el segundo miembro? En el segundo miembro teníamos positivo 1, negativo 2. ¿Y quién estaba en el primer miembro? Estaba positivo 6. Pues vamos. ¿Quiénes se quedan? Se queda el 1 y el negativo 2. ¿Quién se va a pasar? El 6, pero como está con más, pasa con menos. Muy bien. Ahora resuelvo. Tengo acá restas. ¿Sí? Miren, tengo acá restas y sumas. ¿Cuál hago primero? Según las operaciones combinadas, voy a empezar desde la izquierda y terminamos en la derecha. Vamos, 7x menos 2x. O sea, 7 menos 2, 5x. Y el resto copio igual. Si usted me pregunta, profe, ¿se lo puede hacer más directo? Sí, siempre y cuando tenga más práctica. Igualmente acá, 1 menos 2, negativo 1 menos 6. Profe, ¿por qué es negativo 1? Entonces, porque acá estoy restando. Porque el 1 es positivo y el 2 es negativo. Por lo tanto, hay una resta. Y el resultado va a tener que llevar el signo del número mayor. O sea, el 2, negativo. 2 menos 1, 1. Bien, continuamos. 5x menos x, 4x. Profe, ¿por qué 4? Porque si no hay un coeficiente acá, se sobreentenderá que es 1. ¿Ok? Si no hay un coeficiente ahí, se sobreentenderá que es 1. 5 menos 1, 4. Y el resto, sigo copiando igual. Acá, signos iguales se suman y ponemos el mismo signo. 1 más 6, 7. Seguimos resolviendo. 4 más 3, 7x igual a negativo 7. ¿Ok? Muevo un poquito la pizarra. Este 7 es un coeficiente que en realidad está multiplicando la variable. La variable tiene que estar solito. Por lo tanto, este x va a quedar solito, negativo 7. Y este 7 que está multiplicando pasa a dividir.
Pero ojo, cuando pasa a dividir o a multiplicar, no cambia el signo. Ojo, cuando pasa a dividir o a multiplicar, no cambia el signo. Únicamente cambia el signo cuando pasa a restar o pasa a sumar. Menos entre más, menos 7 entre 7 a 1. Por lo tanto, el valor de esa ecuación, el valor de la variable es negativo 1. Bien, en este caso nos dice, dada la figura, como pueden notar es un dibujo técnico de un perno, ¿no? Tuerca, no es un perno, dada la figura, calcular el perímetro, y entre paréntesis nos piden que la medida sea dada en mm. Recuerden que mm es milímetros, ¿cierto? El perímetro, ¿qué es un perímetro? Habrán escuchado esto en películas, ¿no? A ver, se queda el perímetro, ¿no? En geometría, el perímetro viene a ser la suma de los lados de una figura geométrica cerrada. ¿Qué significa eso? Si yo tengo, si yo tengo acá un rectángulo, qué feo este rectángulo. Si yo tengo acá un rectángulo, ahí está, la inteligencia artificial me ayuda a completar el rectángulo. Si tengo un rectángulo, observamos en ese rectángulo, por geometría básica, tenemos que estos dos lados son iguales y estos dos lados también son iguales, ¿cierto? Entonces acá tengo este lado, vamos a llamar a este lado A, y este será B, por lo tanto también este es A y este es B. ¿Cuál es el perímetro o la forma del perímetro de esta figura o de este rectángulo? Es la suma de todos los lados, o sea, A más B más B. O sea, su fórmula es 2A más 2B. Y si queremos ponerle más bonito es 2 multiplicado por A más B. Es la fórmula del perímetro de un rectángulo. Pero muchas veces vamos a tener figuras que van a tener combinación son una combinación de figuras geométricas, como es el caso de lo que estamos viendo acá, de este perno, ¿correcto? Porque si nosotros vemos ahí, nos piden calcular el perímetro, y para calcular el perímetro siempre debemos tener por lo menos la medida de sus lados. La medida del lado de una figura que está plasmada en un dibujo técnico se llama cota, ¿sí? Se escribe cota, C-O-T-A. Entonces, la figura está acotada, o sea, la figura está delimitada. Sí, observamos que acá tenemos una cota que es 60, esta pequeñita vale 2, este lado vertical vale 17, ¿correcto? Y el diámetro de este perno, o sea, esto, ¿cuánto mide? 6. Por lo tanto, ya podemos saber la medida. Vamos entonces a calcular el perímetro. Calculamos el perímetro. Muy bien. Ahora, conocemos todos los lados o conocemos todas las medidas de ese lado o de los lados de la figura. Vamos a ver. ¿Cuánto mide aquí? ¿Cuánto mide esto? No nos dan la cota, pero sí podemos deducir, porque abajo nos dice que mide 2, y como es un perno, esto también medirá 2. ¿Cuánto mide desde aquí hasta acá? Hasta aquí, ¿cuánto mide? No nos dan, pero podemos deducirlo, porque abajo nos dicen que mide 60, por lo tanto, como esto es paralelo, esto también va a medir 60. ¿Y cuánto mide esto? Ya les adelanté, esto mide 6. Un requisito para poder calcular el perímetro de cualquier figura es de que tengamos las cotas, o sea, las medidas de sus lados. Si no la tenemos, podemos llegar a una ecuación, como en el caso que hemos visto anteriormente. Muy bien, entonces, ¿cuál es el perímetro? El perímetro es la suma de los lados. Vamos a empezar desde aquí y vamos en sentido horario. Entonces tengo 60 más 2 más 17 más 2, otra vez más 60 más 6, ¿ok? Otra vez miren, 60 más 2 más 17 más 2 más 60 más 6, listo. Siempre es bueno convenir en un orden, porque si no podemos confundirnos y puedes obviar un lado al momento de calcular, o por el contrario,
puedes repetir 2 veces un mismo lado. Sumamos, operaciones combinadas, es la misma jerarquía, de izquierda a derecha. 60 más 2, 62, y el resto copia igual. Seguimos, 60 más 17, 7 más 2, 9, 6 más 1, 7, y el resto copiamos igual. Movemos un poquito. Seguimos calculando. 79 más 2. 9 más 2 es 11. 7 más 1 que he llevado 8. Y el resto copia igual. 81 más 60. 0 más 1 es 1. 6 más 8, 14. Seguimos. 141 más 6. 6 más 1 es 7. 4, 7. 147 milímetros. Profe, ¿lo podemos haber resuelto en la primera línea? Claro, si usted tiene práctica y tiene una buena habilidad sumando y tiene una calculadora al lado, puede sumar 60 más 2 más 17 más 2 más 60 más 16 y llega al resultado. Pero si no, y si de repente tiene poca práctica, siempre hay que cumplir las reglas. Vamos en orden, ¿correcto? De izquierda a derecha. Hemos mencionado líneas arriba de que en ecuaciones tenemos tipos de ecuaciones. Hemos visto uno de los tipos de ecuaciones, que es una ecuación de primer grado con una variable. Vamos a ver ahora la ecuación de segundo grado, pero con una sola variable. ¿Qué forma tiene la ecuación de segundo grado, o también conocido como ecuación cuadrática? Tiene esta forma. Ya sabrá más o menos por qué se llama de segundo grado, ¿verdad? Porque la máxima variable, el máximo exponente de la variable es 2, ¿correcto? Es 2. Por eso se llama de segundo grado. También se le conoce como ecuación cuadrática. Y cada uno de los términos de esta ecuación tiene su propio nombre. A este se le conoce como término cuadrático. A este se le conoce como término lineal. Y al último, que no tiene ninguna variable, se le conoce como término independiente o constante. ¿Ok? Para poder calcular el valor de las variables de una ecuación cuadrática existen dos métodos. El primero es utilizando la fórmula general. ¿Correcto? El primero es utilizando la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general de una ecuación cuadrática? La fórmula general es la siguiente. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c, y todo esto dividido entre el valor de 2 veces a. Entonces, para nosotros poder calcular el valor de una ecuación cuadrática o calcular el valor de sus variables, es muy importante determinar quién es a, quién es b y quién es c. A, no olviden, es el número que acompaña al término cuadrático. B es el número que acompaña al término lineal. Y C es el número que no tiene ninguna variable acompañada. Se conoce como término independiente. Una vez que ustedes identifican el valor de A, B y C, ya pueden ustedes calcular el valor de o de las variables. Porque sí, en una ecuación cuadrática vamos a tener dos soluciones, ¿correcto? Porque es una ecuación cuadrática. Dos soluciones, x1, x2. ¿Sí? Profe, ¿por qué? Porque miren acá tengo el símbolo, si ustedes se han dado cuenta, más menos. Para la primera, tomaré la fórmula cuando
la ecuación sea positiva. Y la segunda tomará el valor negativo. Eso no quiere decir de que no exista la posibilidad de que estas dos raíces, la solución a una ecuación cuadrática, se llaman raíces también. ¿Ok? Eso no quiere decir que estas dos soluciones no sean iguales. En algunos casos son iguales, pero en muchos casos no. Entonces, para calcular la solución o soluciones de una ecuación cuadrática, podemos utilizar la fórmula general. Existe otro método, que es el método de factorización, en la cual descomponemos y lo representamos por factores, pero requiere mayor destreza. También les voy a enseñar según el caso que estamos viendo. Pero por lo general, para no complicarnos tanto, es recomendable utilizar la fórmula general para que solamente identificando quién es A, quién es B y quién es C, ustedes puedan calcular las raíces de una ecuación. ¿Qué modificaciones o qué particularidades va a tener esta ecuación? La siguiente: a veces no vamos a tener el término cuadrático, o a veces no vamos a tener el término independiente, ¿correcto? Igual se va a seguir utilizando la fórmula general, porque si no existe el término lineal, le damos el valor de 0. Si no existe el término independiente, le damos el valor de 0. ¿Ok? Estas son unas modificaciones especiales de la ecuación general, ¿correcto? Este es el primero cuando no existe el término lineal, y el segundo cuando no existe el término independiente. Y ustedes preguntan, profe, ¿cuando no existe el término cuadrático? No, en este caso ya no se trataría de una ecuación cuadrática. Muy bien, casos más particulares de esto lo vamos a ver en la siguiente sesión.